Muy buenas y calurosas noches. Calurosas por el clima y por la información que ahora está disponible para todos nosotros. Me refiero a los llamados Panama Papers, esa noticia que acaba de darle la vuelta al mundo, en virtud de la cual 11.46 millones de documentos que fueron sacados, nadie sabe por quién, de una oficina Mossack Fonseca en Panamá, que se encarga desde hace 40 años de crear empresas especiales, paraísos fiscales para la gente que tiene dinero y no quiere que el fisco lo sepa, o que tiene dinero y no quiere que sus enemigos lo sepan, o las dos cosas juntas. Imaginémonos que la cantidad de documentos que se han sacado, por ejemplo, Wikileaks, todavía no llega, hasta donde yo sé, a los 2 millones. Esto es realmente un leak, una filtración en grande, de una magnitud que no conocíamos hasta ahora. En esa filtración hay muchos temas, pero dos principalmente. Uno que vamos a tratar en este momento y luego, después de la pausa, volveremos con el mismo tema. Y son los jefes de Estado o de gobierno que están involucrados, sus cercanos que están también involucrados, y gentes importantes en el mundo de los negocios, de los deportes, de las artes, que de repente tenemos aquí gracias al periodismo de investigación que ayuda a la sociedad mostrando las ligas que hay entre el poder, el dinero y la falta de transparencia. Nos ayuda a detener por lo menos esta avalancha que se nos viene de concentración de recursos y de impunidad completa. Así que ponemos, para entrar en el tema, los Panama Papers y lo que significan. En ese sentido, un tercer ángulo, Lorenzo, además de los que mencionaste, es un fenómeno de globalización de la indignación, porque los Panama Papers fueron trabajados por una coalición de más de 100 medios de comunicación en todo el mundo. Los recibió un periódico alemán, por supuesto, pero los compartió con otros 100 medios, entre ellos 2 mexicanos que son apestados por el gobierno priista, Proceso y Aristegui Noticias, que son los que sacan ayer por la tarde-noche, la información que le está dando la vuelta al mundo. Estamos ante un consorcio de periodistas de investigación de todo el mundo que decidieron unirse para combatir lo que es un fenómeno global, la corrupción, que no solo se da en las arcas de Veracruz, del estado de Veracruz, como ahora nos enteramos, sino que ese dinero tiene que ser lavado y generalmente se lava en paraísos fiscales de otros países, aquí en la Cuenca del Caribe, Islas Vírgenes, Bahamas, Panamá, Belice, por cierto, que es con el cual compartimos fronteras. Y en ese sentido, más allá de todos los ángulos que le podamos dar, hay que subrayar la importancia que tiene en esta batalla global entre corruptos y dignos o honestos, que haya la comprensión de que tenemos que aliarnos en todos los países para combatir la corrupción, porque la podemos atajar aquí tal vez, pero se va para otros países. Si no la enfrentamos globalmente, nos va a ahogar como civilización, ya no solo México, que estamos entre los primeros lugares en esta deshonrosa competencia. Yo, desde el ángulo que planteó inicialmente Lorenzo, nada más remarcar que aquí estamos hablando, ya en concreto, cuando uno se mete al reporte, de 128 políticos, de los cuales son 12 jefes de Estado, que sí es realmente preocupante. Y obviamente
el espectro de jefes de Estado que han estado en esto es mucho más grande que el que nos brinda los Panama Papers, pero aquí lo vemos con lujo de detalle, ¿no? Se llevaron tanto dinero, se lo llevaron a tal lugar, o sea, nos permite, sabemos que la corrupción no es una cuestión de hechos aislados, sino que son redes, ¿no? No puede existir si no hay un paraíso fiscal y no puede existir, si quieres, al inicio de la cadena de corrupción, ese jefe de Estado o ese político, ese allegado que está dispuesto a transitar todo ese camino que llega hasta las Islas Caimán o el paraíso fiscal, cualquiera que este sea. Y la segunda, que es la que introduce Sergio Aguayo, que me parece muy pertinente, que es lo de la exhibición que hace la prensa con el periodismo de investigación, que es cada vez la tenemos más, por fortuna, incluso en México, cada vez la tenemos más. Tú mencionas, Sergio, a Proceso y a Carmen Aristegui. Reforma creo que ha sido un periódico que se ha destacado desde que inició por denunciar, por mencionarles algún ejemplo y refrescar la memoria, a Cavallo, aquel argentino que robó el dinero en México con lo del registro de los automóviles, pues fue gracias a una denuncia inicial de Reforma, ¿no? Entonces cada vez hay más eso. Pero la exhibición, he encontrado yo en los estudios que hacemos sobre corrupción, ayuda poquísimo a el combate a la corrupción. Yo no sé si es una especie de decir, bueno, pues no se puede o ya nos acostumbramos a eso y lo hicimos parte de nuestro imaginario, pero los estudios que se han hecho entre libertad de prensa y corrupción no te dan una correlación que en México en particular, la exhibición que se ha hecho crecientemente, pasamos de 500 notas en 1993 sobre corrupción a 30,000 en 2014. ¿Sí? Y la corrupción, ¿en cuántos medios? ¿En cuántos medios? En los medios impresos de circulación nacional, los que llamamos periódicos y noticieros, a 29,000. Ve nada más la cantidad. Y en cambio el índice de percepción de corrupción sigue aumentando. Entonces, lo que sí veo, y lo veo muy esperanzador, porque tú dijiste exhibición e indignación, creo que en México y en el mundo esa indignación ya se está empezando a traducir cada vez más en acciones por parte de despachos, sociedad civil, think tanks. Y lo que vemos aquí es nuevamente un problema de ineficacia institucional, nada más que aquí a nivel global, como lo han señalado. Por ejemplo, en las democracias el papel de los medios es muy importante como vigilante, es decir, además de las divisiones de poderes, se asume que los medios están vigilando, están poniendo la lupa, lo cual la mayoría de los ciudadanos no puede hacer permanentemente, están en sus cosas, en su trabajo, pero la prensa, parte de su función institucional democrática es poner la lupa en lo que están haciendo los poderes y cuando encuentra algo lo denuncia con la expectativa de que se echen a andar los mecanismos institucionales y que eso sí se traduzca en aplicación de una pena, de una ley, rendición de cuentas, etcétera. Lo que sucede es que en algunos países funciona mejor que en otros, aquí mucho menos ha funcionado porque no está todavía esa relación que en automático de la transparencia o de la difusión o del descubrimiento de los actos de corrupción se traduzca institucionalmente en la aplicación, en la investigación más a fondo. Sí. Esa parte está atorada, pero lo que estamos viendo es que aunque en algunos países pueda haber mayor calidad democrática, es decir, mejor funcionamiento de las instituciones para castigar los abusos de poder, siempre quedan huecos que a nivel global pues se hace más complicado también, porque entonces son huecos de este tipo, del otro, y le entran pues la clase política de varios países, empresarios de varios países para evadir impuestos. Entonces hay un problema ahí a nivel global también de ineficacia institucional, que además, para terminar esta idea simplemente, además, el problema es que quienes se encargan de manejar estas instituciones de aplicación de la ley y de impartición de justicia son los que más se benefician precisamente de esos huecos, y entonces son los que a la mera hora dejan de lado toda esa parte central, digamos, de un proceso democrático. Un brevísimo recordatorio informativo, asociación. El FBI se lanza contra la corrupción en la FIFA, el Organismo Mundial de Fútbol, utilizando las leyes RICO, que catalogan la corrupción en el deporte como crimen organizado. Por eso es que el FBI está persiguiendo a los corruptos, a los futbolistas o los directivos del fútbol
todo el mundo, amparándose en las leyes contra el crimen organizado. Es decir, se está haciendo internacionalmente. En la ONU están juntas. Se están juntando ya la metodología que emplean los corruptos con la del crimen organizado. Pues necesitan todavía apurarse. Hace unos días hubo una reunión para ver qué se hacía en contra de la proliferación de las armas nucleares. Y se tenía ahí a Peña Nieto junto con Obama y un montón de jefes de Estado, todos preocupadísimos por las armas nucleares y por Corea del Norte. ¿Y por qué no ha habido una reunión contra los paraísos fiscales? ¿Qué es lo que impide que el mundo en su conjunto le diga a las Islas Vírgenes, que no parecen ser vírgenes aunque sean islas, que ya estuvo bien, que están sirviendo al crimen organizado, que son parte del crimen organizado? Y no es nada más las Islas Vírgenes, las Caimán y, como dijo Sergio, incluso Belice, Panamá, y hay paraísos fiscales dentro de los propios Estados Unidos. Entonces, podemos decir desde aquí, aunque no nos van a hacer caso, que exigimos una reunión y donde vaya Peña Nieto y los jefes de Estado para acabar con los paraísos fiscales. No tiene ninguna razón de ser, excepto permitirle a la gente que acumula gran riqueza su caja fuerte de incógnito. Ahora lo que hacen estos Panama Papers es sacar a los que están alrededor de Putin y no nada más allí. No, nada más allí. Hoy, en el día en que estamos tratando esto, la BBC sale una información a propósito de este problema, en donde el papá del primer ministro de Cameron resulta que usó la oficina Mossack Fonseca para crear también su propio nicho donde no lo molestaran. Entonces hay ahí una urgencia tanto contra la proliferación nuclear como contra los paraísos fiscales. Lorenzo, evidentemente, porque si tú no lo sabes es porque no ha tenido ningún éxito y tienes toda la razón. Ya hubo desde el G20, y ahí asistió, pues no Peña Nieto porque todavía era gobernador, pero estaba el presidente Calderón, en el G20 hubo un acuerdo para luchar contra esos paraísos fiscales y en la OCDE también. Ahora, se necesita la cooperación de los estados y del sector privado, cosa que normalmente no hay, y por eso no oímos de ese tipo de organizaciones que sí serían pegarle, así como decimos al crimen organizado con inteligencia financiera, sí, así le pegaríamos a la corrupción. Ya salió el jefe del SAT que va a investigar. Y la única otra cosa, hay que decir que en los Panama Papers también ganan fortaleza y credibilidad, porque contrario a lo que normalmente se discute, son los políticos corruptos contra la sociedad buena, ¿no? Aquí los Panama Papers meten a gente de todos los sectores, ¿eh? Y no se tocan el corazón. Artistas, lo mismo es los dueños de las televisoras, que cineastas, que empresas, como vamos a ver en el próximo bloque, que tienen que ver con México, ¿no? Entonces, y la última, en esta cosa de datos, fíjate que si tú te fijas a nivel de el Estado, la República Mexicana, no hay una correlación entre transparencia y corrupción. El Estado más transparente en la última medición fue el DF y el Estado más corrupto fue el DF. Ese es el problema de cuando se rompe, como decía Crespo, el vínculo entre transparencia y corrupción. Una especulación rapidísima. ¿A quiénes podrían enviar el gobierno de Peña Nieto a esa cumbre? ¿A Moreira, tal vez? ¿A Virgilio Andrade? Claro. Andrade, ¿no? Pues sí. ¿A Videgaray para explicar su casa? Es solamente una anotación más. Si no se hacen tampoco, es decir, si no se hace la investigación del crimen organizado y el narcotráfico por la vía económica, como muchas veces han sugerido expertos, es porque se traslapa también con estas situaciones. Atacar a las instituciones financieras es atacar tus propios intereses de los evasores de impuestos, de quienes buscan paraísos fiscales. Por eso es que por ahí no le buscan. No nos cambie. Volvemos sobre el mismo tema.
Y bien, seguimos con los Panama Papers y como anunció Lorenzo Meyer, vamos ahora a ver lo que hay de México en esta investigación de los 11 millones de documentos. Y sí, aparecen muchos mexicanos, más de los que nos gustaría, y podemos decir, como dijo Lorenzo, que sí es un fenómeno global, pero pues la verdad que sí hay grados. Y también hay grados de impunidad y ahí México no tiene defensa. Entonces, en estos Panama Papers también hay una variedad de actores que van desde los políticos, muy acusadamente el Grupo IGA y sus tratos con el gobierno mexicano, esto es el señor Hinojosa con el gobierno mexicano, pasando por una serie de políticos hasta llegar pues actrices, futbolistas, televisoras, en fin, están todos los sectores ahí representados. No nos ha dado tiempo, creo que a ninguno de los cuatro, pero si no alguno me corrige, cuántos mexicanos salen en este reporte. El mecanismo, porque se trata del despacho Fonseca, es el mismo. Cómo se lava dinero, cómo se lleva dinero al extranjero, uno no solamente para lo de los enemigos, sino para esconderlo, ¿no? Claro, con esos propósitos fiscales o de no ser blanco de alguna crítica política o social que dañe tu carrera, tu reputación, etcétera. Pero sí resalta en los Panama Papers, ¿por qué? Porque fue motivo de investigación aquí en México y sigue esa investigación, lo del famoso Grupo IGA y el conflicto de intereses, en donde se relata muy bien esta cadenita de la que hablábamos hace rato sobre corrupción, en donde están involucrados, así como se habla de la hermana del rey Juan Carlos de España, el ex rey del Juan Carlos de España, aquí también se ve cómo pues, el señor Hinojosa pone cosas a nombre de los hijos, la suegra, la mamá, etcétera. Entonces, es un gran estudio que no solamente exhibe la impunidad y la corrupción que nos está corroyendo, sino que también enseña cómo podemos empezar a evitar, en dónde están esas ventanas de oportunidad que aprovechan los políticos y los empresarios para evadir en este país impuestos. Ahora, la idea de que alguien pueda filtrar la información, alguien debió de haberlo sido del propio despacho Mossack Fonseca, ¿verdad? Nos lleva al tema, recuerden, formalmente por qué viene el conflicto entre MBS y Carmen Aristegui. Por una computadora que le había dado una organización holandesa a MBS, ¿verdad? Para que llegara información encriptada dentro de la computadora. No podrían saber ni los propios que recibieron la información de quién venía. Tenían la obligación de investigar la veracidad o falsedad de los hechos y entonces proceder a la investigación. Este es un mecanismo novedoso, buenísimo, y eso en parte le costó o fue el pretexto para sacar a Carmen. Pero hay que apoyar todas estas tecnologías y capacidades para filtrar información, aquel que la conoce, que sabe que está mal, pero no puede decirlo porque pone en peligro o su trabajo o su vida. Una precisión, María Amparo, para el auditorio. El monto de lo que el Grupo IGA o Juan Manuel Hinojosa transfirió, lavó, son $100 millones. No estamos hablando de $100,000, $200,000, no, sino $100 millones que empieza a lavar un mes después de que Carmen Aristegui revela la información sobre la Casa Blanca. La temporalidad importa. Y eso me lleva a mi comentario central. Los Panama Papers, así como la Casa Blanca, ilustran lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dejado de hacer contra la corrupción. Antes de que empezara el programa, conversaba con María Amparo sobre el hecho de que, y salía a colación el hecho de que no recordamos una acción importante del presidente Enrique Peña Nieto contra la corrupción
en 4 años. Vamos, lo que se nos vino a la memoria, aquel incidente de la hija de la famosa Lady Profeco, el licenciado Benítez, Humberto Benítez, si mal no recuerdo. Korenfeld, ¿nos acordamos? O Korenfeld, Vallejo, Fausto Vallejo, y a los 3, en lugar de inhabilitarlos, los reciclan. A Benítez, el papá de Lady Profeco, lo manda de presidente de una institución hermana, el Colegio Mexiquense. Él no es académico, es un político. Korenfeld ya apareció en un acto público. Vallejo el fin de semana apareció en un acto del PRI. Es decir, por ningún lado aparece la voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto y su gabinete para combatir la corrupción de los funcionarios públicos y sus cómplices empresarios, señaladamente Hinojosa, del grupo IGA, que financió la casa que es propiedad, hasta donde yo sé, todavía de la primera dama. Su esposo en ese sentido, pues lo único que hace es solidarizarse con la primera dama. Es que si a nivel de corrupción nacional estamos totalmente rebasados, nuestro Estado simple y sencillamente no tiene los mecanismos, no los quiere usar los que sí tiene, no tiene la voluntad de hacerlo, porque quienes manejan el Estado en distintos niveles son los beneficiarios de esa corrupción, y se maneja mucho esta idea de que somos de los países más corruptos, y sin embargo muchos te pueden decir, bueno, pero hay muchísimos otros también corruptos, y hay otros más abajo que nosotros muy corruptos también, o más corruptos. En donde sí estamos peor, creo, es en la impunidad. En donde en la lista sí estamos más abajo todavía que la mayoría, según los estudios que se hacen más recientes, es en la impunidad, que sabemos que está vinculada una cosa con la otra, pero en impunidad sí estamos verdaderamente rebasados, cero. Si a nivel nacional entonces no tenemos ni los mecanismos ni la voluntad para controlar en alguna medida la corrupción, pues a nivel, estos huecos, esto que se sale a nivel transnacional, internacional, pues mucho menos. Pero decía Sergio, por ejemplo, no ha habido un solo aspecto que demuestre la voluntad o la eficacia del gobierno de Peña Nieto contra la corrupción, lo cual es cierto. Pero ¿de qué gobierno mexicano sí la ha habido? Es decir, por lo menos de los últimos años, esperábamos algo mucho más de los gobiernos panistas, que ese era su estandarte histórico. Y que te dicen, ahí está la ley de transparencia, por favor, está el IFAI. Oye, pero ese es un parto de los montes en comparación con todo lo que ellos nos habían dicho que iban a hacer. Pasaron 12 años y tampoco se hizo nada prácticamente, o nada eficaz, para combatir la corrupción. Y de los gobiernos anteriores del PRI, pues tampoco. Entonces, en realidad tenemos una historia de impunidad y de un combate declarativo a la corrupción nada más, es decir, meramente retórico. Y tenemos una historia de 1982 para acá, que fue cuando se habló de la renovación moral y entonces inventamos en México o instauramos en México la primera Secretaría General de la Contraloría. ¿Se acuerdan? La SECOJEFO, la SECODAM, no sé cuál fue primero, luego se fue. Y de ahí para acá hemos ido creando 9 instituciones dedicadas a la corrupción. Ha ido creciendo el dinero que dedicamos a la corrupción y la corrupción ha seguido creciendo. Dedicadas Entonces, a combatir. gracias. No, ¿quién decía el otro día? Muy interesante, Diego Valadez, en un artículo en el periódico Reforma, que decía, hemos creado instituciones para combatir la corrupción, pero lo que hemos logrado es institucionalizar la corrupción. Me parece que lo pone de manera muy, muy exacta, ¿no? Y esta combinación explosiva, como dice José Antonio, ¿sí?, entre corrupción e impunidad. Tenemos niveles de impunidad del 98.5%, o sea, no se castigan y todavía son peores los delitos de corrupción. Esos se castigan todavía menos, en 1.2%, o sea, por abajo de la media. Entonces, sí estamos en una situación de no compromiso. Hoy nos pueden decir que el Sistema Nacional Anticorrupción, mira qué bueno que pasó, traducir eso a leyes y después a políticas públicas y después a la práctica anticorrupción, pues ojalá y los participantes de primer plano lleguemos a verlo. Hay una parte interesante y que nos concierne a todos en esto. ¿Por qué se van estos capitales a las Islas Caimán o a las Vírgenes o a donde sea? En parte para no pagar impuestos. ¿Qué es lo que está pasando en México? Que los que no sacamos a las Islas Vírgenes nuestro dinero pagamos más impuestos, entre otras razones porque Pemex, ya secaron a Pemex, que era
la entidad a la que se ordeñaba para evitar pedirle el pago justo de impuestos al gran capital, se usaba a Pemex, hasta que Pemex quedó en la ruina, como es ahora el caso. Entonces ya el gobierno de Peña Nieto dice, vamos a cobrar más impuestos, pero el señor Hinojosa rápidamente saca sus 100 millones de dólares y se los lleva a un paraíso fiscal. Así que nos dejan pagar impuestos, nos quedamos pagando impuestos, los que no sacamos o no podemos o no sabemos o no queremos sacarlos a los paraísos fiscales, y los otros sí. Hay una relación directa entre nuestros aumentos impositivos y la fuga de los grandes capitales para no pagar impuestos. Sería bueno hacer ese estudio, ¿no? Sin embargo, hay una motivación fuerte en muchos ciudadanos, por lo menos de México, pero me imagino que muchos países también, hemos visto muchos ejemplos en otros países, de cuando puedes evadir impuestos, evades. Algunos lo harán en las Islas Caimán, otros a nivel más micro. Por aquí en chiquito, en mini Caimán internas. Mira, por aquí puedo meter esto para que no venga. Y por eso de pronto Hacienda refuerza y hace a veces hasta llegar al absurdo los mecanismos para detectar los impuestos que no se le vayan. El problema también aquí es de que, por lo menos en México, a diferencia de lo que dicen que ocurre, por ejemplo, en países escandinavos, es que aquí pagando los impuestos, para quienes pagan impuestos que son relativamente elevados, entonces es que de ahí no voy a obtener nada. Cuando sí sabes que hay una relación, dices, bueno, pero aquí ya está garantizada mi salud, mis pensiones de buen nivel, las universidades de mis hijos, etcétera, pues hasta los pagas con gusto, como dicen que ocurre en los países escandinavos. Aquí pagas y pagas y pagas, quien le toca pagar, nunca ves gran cosa. Así es. Un recordatorio para ser muy breve. El encarcelamiento del Bester Gordillo en los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto no parecía que era contra la corrupción. Resultó ser una venganza política porque no se fueron ni contra las propiedades mal habidas de la maestra, argumentando que era dinero del sindicato, y si el sindicato no denunciaba a la maestra, por tanto no había nada que perseguir. ¿Pero no se decía que era lavado de dinero? ¿No Sí, ese era sí, pero ahí es el problema de concebir la corrupción como un acto de corrupción. Todo lo del sindicato quedó idéntico abajo, ¿sí? Y se encarceló una persona. Eso es darle pan y circo a la población, porque miren qué compromiso. Pero eso no acaba con la red de corrupción que es o era el sindicato, ¿no? Entonces ahí tenemos, y una cosa muy importante que creo que dijo y se nos fue Lorenzo, muy bien por los Panama Papers, ¿sí? Ahora hay que hacerlo, y los periodistas serios lo hacen y nosotros también debemos hacerlo, es lo que llaman el fact-checking, ¿no? Checar que realmente todos esos estén sustentados, ¿no? Que es la parte difícil y que es en la parte que esperamos México se embarque a hacer investigaciones que estén sustentadas. Seguimos en otro, esto apenas empieza. Bueno, vamos a la mitad y vamos a un nuevo bloque. La inclusión en el título que podrán ver en pantalla, Ayotzinapa Forever, entrecomillado, es deliberado porque en los últimos días se ha dado un enfrentamiento brutal entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió a decir que el Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios ya terminaba su mandato a finales de este mes, a finales de abril, y la revista Proceso el día de ayer saca en portada una entrevista con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Calavaro, estadounidense, que habla muy bien español, especialista, abogado, especialista en derechos humanos, que dice: de ninguna manera el Estado mexicano podrá no colaborar con nosotros, podrá no financiar, pero quien decide si seguimos o no somos nosotros, no ustedes. Y saca a relucir el convenio en el que claramente se dice, en el artículo 7, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que decidirá si siguen o no. En el fondo están muchos temas. El principal, creo yo, es la determinación del gobierno de Enrique Peña Nieto de cerrarle la puerta a los críticos que vienen del exterior a señalar que en México hay
una crisis en derechos humanos. El término crisis generalizado no lo acepta el gobierno de México. Dice, de ninguna manera es generalizado, es casos aislados, y la comunidad internacional le repite, Juan Méndez por un lado, Naciones Unidas por el otro, la comisión con la misma idea, sí hay una crisis generalizada, y en el centro está Ayotzinapa, que se ha convertido en el caso más paradigmático que divide este choque entre una comunidad internacional beligerante, ahora sí, como pocas veces, a decir, no señores, es lo que estamos viendo es una barbarie, y el gobierno de Peña Nieto atrincherándose atrás de comunicados de prensa francamente lamentables como el que acaban de sacar, lamentables por lo superficial. Vamos, el gobierno de México pudo haber salido a decir en el basurero de Cocula Guerrero sí quemaron a 17 personas, al menos a 17 personas, pero la manera como lo hizo fue muy endeble. Estuve leyendo todos los documentos, francamente endeble. Pero en el fondo, más allá de Ayotzinapa, y por eso Forever, es porque Ayotzinapa va a seguir atragantándose en la memoria de la nación, porque es un acto que lo hemos tomado como ejemplo de lo que no debe de ser, y un gobierno decidido a callar a los críticos. Yo, Sergio, bueno, creo que Forever, y hubiera pensado que a eso lo referirías, pero también se puede referir a ello, es que Forever porque va a acompañar a todo el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Desde que ocurrió en septiembre del 14 hasta el fin de y lo seguirá persiguiendo después en los libros de historia, los artículos, etcétera, que se escriban. Con respecto a esta pugna entre el Grupo Interdisciplinario Independiente de Expertos o de Expertos Independientes y el gobierno mexicano, y haciéndome cargo que el gobierno mexicano ha manejado muy mal esta crisis, prácticamente desde el día 1, primero porque tardó en salir, ¿sí? Después por lo de la verdad histórica, etcétera, etcétera, ¿sí? Creo que sí medimos con doble vara, ¿sí? Muchas veces lo que se le pide a unos y a otros. Para mí, el Estado mexicano, en sus diferentes versiones de orden de gobierno, tiene cada uno su responsabilidad, aunque yo hice una argumentación que me tundieron en las redes diciendo que esto no era un crimen de Estado, lo de Ayotzinapa en particular. Pero muchas veces a nuestras muy fregado sistema judicial de procuración y administración de justicia, muy débil y muy corrupto, le exigimos resultados muy rápido, ¿sí? Y nunca he oído voces que se alzan para decirles a los independientes y a los expertos, oigan, ustedes dijeron 6 meses, ustedes dijeron luego 1 año. Entonces, creo que aquí sí, en este caso en particular, sí hemos medido con 2 varas lo que se le pide a la Procuraduría y lo que se le pide a los expertos. Y el segundo punto que haría es que lo que yo veo de estos expertos, los tres reportes independientes, más lo del señor Torero, más lo de Innsbruck, ¿sí? Es que hay, perdón, yo sé que es un barbarismo lo que voy a decir, conclusiones inconcluyentes, ¿sí? No concluyen nada y además concluyen cosas contradictorias, ¿no? Unos que sí y otros que no. Incluso ya en la misma persona de Torero, ¿sí? Un día dijo que sí y al otro día dijo que no. Para mí lo que sí es concluyente es que el sistema de justicia en México simplemente no funciona, una gran deslegitimidad, le creemos a los extranjeros porque se lo han ganado los políticos. Ahora, el problema ahora es a qué extranjero le creemos, si al nuevo de los 10 expertos o al grupo argentino o al otro, ¿no? Pero se lo ganaron a pulso, Sergio, no te digo que no. Pero tenemos un problema del sistema de justicia, no le creemos al gobierno, no le creemos al sistema, ¿sí? Y lo único que sabemos es que hay 43 estudiantes desaparecidos. Es terrible. Es que hay algunos indicadores que realmente hacen muy difícil creerle al gobierno. En este mismo entrevista al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
vienen unas cifras del promedio de bajas en los encuentros entre el narcotraficantes o crimen organizado y el ejército. El índice de letalidad. El índice de letalidad. En 2013, o 13 creo, era de 7 muertos por cada herido de los civiles, que es altísimo. 7 civiles muertos. 7 civiles muertos por cada herido. Quién sabe cómo pasan los encuentros, pero resulta una matazón. Pero luego en el 2015 ya es de 11 civiles muertos por cada herido. Nos está diciendo la Comisión Interamericana, oigan, en las cifras mismas que luego ya dejaron de publicar, está un indicador de que hay una política contraria a los derechos humanos, una política de acabar con el enemigo sin que pase por el juicio. Entonces, con indicadores como eso, dices tú, ¿a quién le cree uno? Bueno, pero hay algunos indicadores de que no hay manera de echarlos para atrás. El índice de letalidad nos dice que vamos de mal en peor. Y otro punto interesante es que esto, Sergio, no hubiera ocurrido hace 10 o 15 años. Que un comité internacional le dijera a México, estamos investigando y no importa lo que usted diga, ya tenemos un acuerdo. Antes era, la intervención extranjera en México, imposible, es contra la soberanía, es la destrucción de nuestra soberanía. Ahora sí ya la soberanía ahí no entra. Pero en relación con este informe del viernes que presentó la PGR, junto con el vocero de esta comisión de expertos que volvió a hacer esta tercera investigación sobre si hubo o no hubo incendio en el basurero porque ese ha sido el punto central, es decir, la PGR dijo que sí, que ahí se habían quemado, o que probablemente ahí se habían quemado porque había habido un incendio, en Cocula se llama, ¿no? Luego vinieron a decir que no, y entre ellos el señor Torero, José Torero, que en una revisión a ojo de pájaro, en 20 minutos en el lugar, determinó por su expertise que ahí no había podido haber ningún incendio. Bueno, se forma esta comisión con 3 propuestas del Estado mexicano y 3 propuestas del Grupo Interamericano, entre los cuales está José Torero de nueva cuenta. Yo no sé, porque no he visto el informe, si hay algún voto particular, porque se daba la posibilidad de que si alguno de los expertos dijera, no, yo no estoy de acuerdo con mis colegas, hiciera un voto particular, sería muy interesante, será interesante ver lo que Torero dice, porque si dice, ¿qué creen? Si hubo fuego en esto, como es el... Entonces yo me equivoqué, probablemente porque no es lo mismo un vistazo de 20 minutos que una investigación de varios meses, ya entre 6 expertos, con pruebas científicas, técnicas, etcétera, de lo cual, si ese es el caso, si dice, no, yo no estoy de acuerdo con mis 5 compañeros, no hubo fuego, ¿en qué te basas? Frente a lo que hayan hecho los demás. Y si sí, qué irresponsable fuiste en el momento de decir que no lo hubo, por lo que estaba en juego aquí, de credibilidad, de decir, con un vistazo yo digo, no hubo nada. Porque luego salió la cuestión de la foto satelital donde se veía y se volvía a decir, a partir de estos no hubo fuego. Y resulta que luego no se enseñó la foto ni la respaldaron. Y la cuestión del fuego sí es importante, es decir, si hubo incendio o no. Porque si tú dices no hubo incendio, entonces no hay ninguna posibilidad, ninguna probabilidad de que ahí hubieran sido quemados los alumnos, los cuerpos, y entonces ¿dónde están? Pero si en cambio ya con elementos técnicos y científicos dice, si hubo fuego, no es que esté demostrado que ahí estuvieran los 43, pero la probabilidad de que ahí se hubieran podido incinerar, eso cambia dramáticamente las cosas. Brevemente, fact-checking decía sobre los Panama Papers, María Amparo. Cuando uno revisa la documentación de las partes, porque son 2 partes, la diferencia es abismal. Lo que hicieron la PGR fue no presentó un informe, fue una cuartilla aproximadamente, muy apresuradamente redactada, a eso me refería, porque trae errores, en las cuales primero argumentan que es una hipótesis. No dicen de ninguna manera que sea definitivo, dicen es una hipótesis que requerirá investigaciones más profundas. La forma, importante, solo estuvo 1 de los 6.
El vocero, ¿no? El vocero. No estuvieron los 6 cuando Cuando presentaron cuando se presenta un documento de esta magnitud, de esta importancia, deberían haber estado los 6. Y tercero, no se consensó con el grupo interdisciplinario de expertos independientes. La PGR lo saca, se lo salta y lo saca. En otras palabras, yo invito al auditorio a que revise los documentos y a que revise los informes, porque el gobierno de México no está haciendo un buen trabajo para defender su punto de vista. Nos pide que le creamos simplemente por ser el gobierno y pues ya tiene muy poca credibilidad. Y nada más por ser el gobierno no le creemos muchas veces, aun Bueno, cuando tenga razón. Pero concede... ¿ya nos vamos? Ya nos vamos, ya nos fuimos, regresamos. No me concedas nada. Bueno, y siguen las revelaciones y las filtraciones, y la revista de la Fundación Bloomberg, que se publica el día de hoy, pero cuyo contenido ya se conoce de días atrás, revela que un hacker colombiano, me parece, dijo que está preso por hacer actividades ilícitas de hackeo. Pues en las interrogaciones que le han estado haciendo las autoridades colombianas, sacó que él se dedica también a lo que podríamos llamar hackeo electoral, o hacer pues una especie de fraudes electrónicos, metiéndose, digamos, en las computadoras, en el sistema informático de los adversarios de quien lo contrata, para conocer desde sus planes, y también este trabajo que en sí mismo no es tan ilícito, pero también él lo mencionó y que casi todos los partidos lo utilizan, de tener en las redes gente contratada para que esté ahí metiendo pues, propaganda, peleándose con los otros, eso en sí mismo, pero meterte a la información de las redes, de los adversarios, para conocer sus planes y poderlos contrarrestar, desde luego que es un delito, desde luego que puede impactar en alguna medida difícil de medir los resultados en un sentido o en otro, porque pues te estás metiendo a conocer la información secreta de los cuartos de guerra que les llaman en los partidos electorales, para o adelantar o desvirtuar sus planes y sus estrategias. Es un delito, desde luego, y este señor dice que lo contrató el gobierno. No, perdón, el PRI, no el gobierno. El PRI, en la campaña del 2012, en todo caso el equipo y del candidato del actual gobierno, y que por lo tanto esto agrega un elemento más de suspicacia, un elemento más de crítica de cómo se hacen las elecciones en México, de cómo fue el triunfo de Peña Nieto, aparte de lo que ya sabíamos de la propaganda por debajo de la mesa en las televisoras, lo de Monex, todo esto. Además, entonces, recurrieron al hackeo. El actual gobierno dice, no es cierto, no lo contratamos, y no va a ser fácil demostrarlo porque el propio hacker dice, cuando se acaba la elección inmediatamente quemamos y destruimos toda la información. Entonces, palabra contra palabra. La de este presunto, claro, no tendría motivos para inventar, por eso ya son conclusiones que cada quien puede sacar. Nada más, otra idea más, lo último. El INE evidentemente está rebasado ante este tipo de cosas. ¿Qué puede hacer el INE frente a este tipo de fraudes de los que ni siquiera se entera? No, Lorenzo Córdoba dice en una entrevista que está circulando ahora, que es un problema para el INE el tema de la credibilidad. Y no es para él, para Córdoba, el INE es para todos nosotros. Va a ser muy difícil recuperar credibilidad. Creo que nada más por un breve instante en el año 2000 realmente se pudo decir se ha recuperado esto, que las elecciones del siglo XIX y las elecciones del siglo XX fueron una cosa horrorosa, no es creíble, no sé si la de Madero fue creíble, puede que sí. Con 99%. Pero sí, bueno, porque Madero no tenía adversario, pero ya la de los diputados en el maderismo sí es más o menos plural. Pero ¿cómo vamos a recuperar la credibilidad? Es imposible. Tenemos que ir a las elecciones sabiendo que en buena medida no creemos en sus resultados. ¿Qué nos dice eso sobre nuestro sistema político? No hay otras elecciones. No podemos recuperar la credibilidad y tenemos que ir a ellas. Muchas veces le cargamos, gracias Sergio, muchas veces le cargamos al IFE todo, ¿no? De la falta de credibilidad, pero creo que cada quien tendrá su juicio sobre si lo están haciendo bien o no los consejeros, si son parciales, si son independientes o no, pero el hecho claro es otra vez que el que origina
Sí, la falta de credibilidad son los actos de corrupción que hacen los partidos y los gobiernos. Y creo que antes de irnos contra el INE tendríamos que ver estas causas, pues son ellos, candidatos, partidos y gobiernos locales y federal que se meten en las campañas, meten dinero sucio, meten recursos públicos y como todos sabemos, no hay ningún partido que no haya rebasado los topes de campaña. Ya en el informe del 2012 se dijo que era es una cosa muy impresionante cuando se lo tratas de explicar a un extranjero, es muy difícil. Salió el reporte de que 101 de los diputados habían rebasado los topes de campaña y sin embargo estaban sentados en sus curules. No era causal de nulidad no en era ese causal, momento. claro, no era causal Ahora de ya. nulidad, pero sí era causal de portar un Claro. letrero, yo soy corrupto, ¿no? Y a mí ya no me importa que no les hagan la nulidad a los partidos, pero vaya, tienes a 100 y pico de diputados sentados en sus curules Que rebasaron. que abiertamente cometieron un delito electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces nos enteramos de Bloomberg, ¿no? Es el hackeo de las campañas, sabemos que se hace en todos lados, otra vez es el grado y la impunidad que pasa esto. Si es cierto lo que pasó, lo que hizo el gobierno, incluso panista, con respecto a su candidata, ¿sí? Y con respecto al PRD, desde luego Andrés Manuel López Obrador, pues sí, ya ni tenemos un INE de clase mundial y mucho menos unas elecciones que tanto tiempo dijimos, qué bárbaro, México sí puede. Yo respeto mucho, creo que es loable que haya gente que les dé el beneficio de la duda al INE, María Amparo. Me sorprende porque se acumula la evidencia de que no solo el INE, seamos justos, está la FEPADE que tuvo una fugaz, efímera y estrepitosa para luego caer estrepitosamente en el silencio cuando acusó a Arturo Escobar de corrupción. Pero también está el Tribunal Federal Electoral. Es la trilogía de los, ¿qué serán? Los Antones de la impunidad, la Santísima Trinidad que protege a los corruptos, porque ¿qué más evidencia queremos? En el 2006 grabaron el Bester Gordillo diciendo que había sacado a los maestros y a gobernadores diciendo lo mismo. Luego en el 2012, para no irme más lejos, está el caso del Monexgate y del uso de las tarjetas que sacaron un fallo francamente wishy-washy. Y podría seguir enumerando todos los casos en los cuales esta santísima, no es santísima, esta corruptísima Trinidad de INE, bueno, perdóname, son cómplices de corruptos. Vamos, a mí me duele porque yo me la jugué y puedo decirlo, dediqué años de mi vida gratis a tener una autoridad electoral autónoma y lo que tenemos son cómplices que no son capaces de moverse porque siempre te dicen que demande un ciudadano. Yo demandé al Verde. Sí. Y pregúntame para qué sirvió, Maramparo. Para nada, absolutamente para nada, porque no se quieren mover salvo que los partidos que los pusieron les den la línea. Ahí sí se mueven. En ese sentido, bueno, seguiremos escuchando revelaciones de corrupción en España sobre Humberto Moreira en la campaña. Seguiremos escuchando ahora de Bloomberg. A lo mejor es pura mentira, pero a lo mejor no es pura mentira. Tampoco es descabellado, digamos. Tampoco es descabellado, pero el hecho es que en este programa hemos discutido evidencia que ha salido en la última semana sobre casos de corrupción y en los tres, derechos humanos, elecciones, lavado de dinero, en los tres las instituciones mexicanas están ausentes. Lo siento mucho, son cómplices. Yo quiero aclarar un poco, quiero aclarar lo que dije sobre el INE, porque está un poco en medio de esto. Cuando hay cosas que criticarle al INE y al tribunal, lo hemos hecho aquí, pues su juicio que hizo sobre el Verde, es decir, con argumentos verdaderamente disparatados, sin sentido, para no aplicar lo que sí está en la ley que se tenía que aplicar. Del tribunal hay muchísimos casos haberle perdonado la vida al PT con una interpretación de la ley para que tuviera la oportunidad de seguir subsistiendo. Cuando yo hablaba aquí del INE, no me refería a que el INE hubiera participado en esta corruptela, desde luego que no, sino que está rebasado. Es decir, con todo el dinero que se le ha dedicado, con todo el elefante blanco que es
el INE, porque lo es. Y con los sistemas... Hay muchos huecos que el INE simplemente no puede, y no lo digo para disculpar, simplemente digo, tanto dinero invertido, hay de todo, ¿no? Porque en por ejemplo, ni se enteraron. Es decir, hay un hacker que alguien contrata, se puede enterar, tiene los mecanismos, tiene los elementos. Entonces, aquí no estoy hablando de complicidad, por eso quiero aclarar el punto, sino que de todas maneras hay una cantidad de movimientos electorales que se dan por los partidos, en eso coincido contigo, son los partidos los que hacen... Sí. Pero el INE de repente ni se da por enterado. Eso es lo que yo digo. No es para exculparlo, es para decir, y todos esos recursos ahí metidos para que de todas maneras hay una posibilidad amplísima de hacer fraudes de los cuales el INE ni siquiera se entera. Ahora, José Antonio, sí es una parte vergonzosa, sí, yo creo que hay una parte de complicidad, Sergio, lo concedo, y después lo que no se puede explicar es que ha subido exponencialmente el gasto que dedicamos a las elecciones y desde luego a los partidos y cada vez tenemos menor credibilidad en ellas, ¿no? Entonces, es exponencial tanto el descrédito hacia abajo como el gasto hacia arriba. Y yo creo que sí deberíamos de exigir como sociedad que ese dinero que se le da a toda la estructura electoral, que suma más de 24,000 millones de pesos, ¿sí?, se ponga a buen uso. Rendición de cuentas, ¿eh? Sí, pero precisamente porque ese dinero no está dando resultados que se esperaban, que era mayor credibilidad, los dio los primeros años. Después ya todo se ha desvirtuado y el dinero se va para arriba. Se ha ido más bien elevando, pero bueno. Porque ganó Fox con 9 puntos, sí, ya nadie... Con 6, pero bueno. Bueno, gracias, nos vemos la próxima semana, aquí los esperamos.